El 30 de agosto, el gobierno inglés se reúne para hablar de las pretensiones alemanas sobre la región checoslovaca de los Sudetes. Su decisión es esencial, porque Francia no quiere cumplir sus compromisos con los checos en solitario, y la Unión Soviética solo lo haría en caso de que Francia diera ese paso. El primer ministro inglés, Chamberlain, expone su doctrina. No debemos transmitir a Hitler una amenaza en el sentido de que si invade Checoslovaquia le declararíamos la guerra. Un mes después de iniciada la batalla del Ebro, Franco hace una constatación. Sus fuerzas están en inferioridad táctica frente a los republicanos, y para remediarlo, decide reforzar aún más sus tropas. La primera división de Navarra, que está en el frente de Levante, se incorpora a la lucha. Sus fuerzas serán a partir de ahora 8 divisiones, más de 300 baterías, más de 500 aviones y un centenar de tanques. La nueva ofensiva trata de ocupar la Sierra de Cavalls, arrebatándoles a los republicanos sus excelentes observatorios y puestos de tiro en esa zona, y avanzar hacia la venta de Camposines, tomando Corbera. Franco sigue descartando otras maniobras más fáciles. Está empecinado en destruir ese ejército, cuyo aniquilamiento, dice, es necesario para los fines victoriosos de la guerra, y sabe Dios si se habría presentado una ocasión más propicia que la actual. El 3 de septiembre, la primera división de Navarra se prepara para atacar por el lado derecho del frente la Sierra de Laval. 3 divisiones más la acompañarán, una por el centro y 2 por la izquierda. El ablandamiento artillero, en el que se emplean más de 300 piezas, comienza. Es un despliegue que solo tiene parangón con algunas de las más famosas batallas de la Primera Guerra Mundial. Otro bombardeo, allí teníamos un refugio y me quedé a la entrada, no me gustaba esconderme al final. Y ten en cuenta que al tirar las bombas te quedaba sin aire, sin oxígeno, un momento, y era que la explosión, pues, en fin, alejaba el oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. El bombardeo, al que sigue el ataque de la aviación, es mucho más eficaz que otras veces. Todo un batallón republicano queda enterrado bajo las piedras en una de las cotas. Y luego llega el asalto de una infantería especializada en chocar con el contrario. La instrucción de Modesto es tajante. No se puede perder ni una sola posición. Si la ocupa el enemigo, hay que contraatacar rápidamente, librando a su alrededor cuantas batallas sean precisas, pero asegurando siempre que quede en poder de la República. Las cotas se pierden y se ganan en pocas horas a costa de las bajas que sea preciso. Las divisiones franquistas tienen Corbera a su alcance y la impresión de sus generales es muy optimista. Y ese optimismo se acrecienta cuando, tras una lucha feroz, los legionarios de la 18 Bandera toman Corbera a costa de perder un centenar de hombres. Dos días después, los soldados de la Primera de Navarra intentan conquistar las cimas de la Sierra de Cavalls. Pero al no conseguir desbordar a los republicanos por la izquierda, los hombres de García Baliño que se adentran por el centro se ven envueltos por un mortal fuego cruzado. No les queda otro remedio que desistir y poner el énfasis en la Sierra de Laval, donde las cotas son mucho más bajas. El general Rojo le cuenta a su amigo, el general Matallana, que es urgente que el ejército de Levante haga lo imposible por ayudarles.
un ataque por la zona de la costa o uno en la zona del Bajo Segre podría aliviar la presión. Pedro Mateo Merino ha sido destinado a la recolección de una cosecha en peligro. En su unidad no ha habido ningún brote epidémico ni casos de malnutrición graves. Ahora, gracias a las frutas y legumbres que recogen en la huerta de Mora de Ebro, espera que no les falten las vitaminas que no contienen los alimentos secos y en conserva que les envía Intendencia. Rojo está también disgustado con su aviación. Mientras los franquistas estrenan aparatos de última generación, sus hombres apenas reciben protección. Y no solo eso, sino que, como le reprocha a Hidalgo de Cisneros, jefe de los aviadores republicanos, los ametrallamientos a veces se hacen sobre las líneas propias. La superioridad de la aviación franquista es cada vez más evidente. El héroe de la aviación franquista, Joaquín García Morato, que pilota con su escuadrilla los Fiat italianos, desarrolla a placer su invento de ametrallamiento en cadena. Mientras Yagüe parece convencido de que la batalla se acerca a su fin, García Baliño se muestra pesimista. A su parecer, no hay apenas terreno para la maniobra. Su único consuelo es el desgaste que siguen provocando en el enemigo, que reconoce haber sufrido en esta nueva ofensiva 8.000 bajas. En medio de ese debilitamiento recíproco, el general Rojo duda. ¿Debe continuar la lucha a ultranza o efectuar un repliegue a la orilla norte del río, considerando que la finalidad estratégica que motivó el paso se ha cumplido? Negrín y los comunistas no quieren contemplar esa retirada. Sería un severo golpe moral. Y los militares republicanos y socialistas, descontentos con el devenir de la guerra, podrían aprovechar la circunstancia para arrebatarles la hegemonía que disfrutan. Porque teníamos un sistema de que abandonábamos una trinchera y hasta que no llegamos a la otra no abandonamos la totalidad de los soldados que había en aquella trinchera. Aunque los mandos franquistas dan la ofensiva por fracasada, los combates por las cotas de Cabals prosiguen furiosamente. Y todo ese esfuerzo de vidas para arrebatarles a los republicanos únicamente unos 21 kilómetros cuadrados. Yo nunca pensé salir vivo de allí. No, aquellos días no pensaba, no. Entre la sed que pasaba, la escasez de agua, y entre los tiros que había allí, aquello era una ensalada que no... era mala de digerir. El 12 de septiembre, en Nuremberg, Hitler lanza un virulento discurso ante el Congreso del Partido Nazi. Sus palabras son inequívocas. Alemania intervendrá en Checoslovaquia. A Franco, la determinación tomada por el líder alemán le resulta una mala noticia. Si hay guerra europea, la República se pondría del lado de Francia e Inglaterra, y el nuevo mapa le dejaría aislado. La guerra de España podría dar un vuelco espectacular. El día 14, Franco ordena, pues, al general Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, que solicite explicaciones a los gobiernos italiano y alemán acerca de sus planes con respecto a España en caso de que el conflicto europeo estalle. Ese mismo día ordena también que se provoque una nueva crecida del río. Las presas del norte vuelven a abrirse y esta vez las aguas suben 2 metros por encima del nivel normal. El tránsito por el puente de Flix queda interrumpido, pero los ingenieros republicanos hace ya tiempo que consiguen reparar los pasos en un brevísimo plazo. Neville Chamberlain, primer ministro inglés, se reúne con Hitler en Berchtesgaden para suplicarle nuevamente que no tome decisiones apresuradas sobre Checoslovaquia. Casiano Sánchez se dedica a abrir zanjas para enterrar a los muertos, aprovechando que el frente está algo tranquilo. Los cadáveres no solo están a la vista, sino que a veces se encuentran escondidos bajo escombros o enterrados por la arena que ha caído de un parapeto, y hay que buscarlos. Casiano trabaja con un pañuelo en la nariz, en el que ha puesto unas bolas de alcanfor para engañar el olor. Franco ha preparado la quinta contraofensiva, por la que insiste en perseverar en la que se dio por fracasada hace una semana, apoderarse del nudo de Camposines y ensanchar y profundizar la zona de avance,
La única modificación es que va a incrementar el número de sus fuerzas más pegadas a la Sierra de Cabals. El día 17 de septiembre, Rojo recibe una nueva carta de su amigo el general Matallana, en la que le anuncia que se ha decidido tratar de descongestionar el frente del Ebro con un ataque que se llevará a cabo por Manzanares la Alventosa. Un día después, en Londres, se reúnen el primer ministro inglés, Chamberlain, y su ministro de Asuntos Exteriores, Lord Halifax, con sus homólogos franceses, Daladier y Bonnet. Les urge tomar una determinación sobre el asunto de Checoslovaquia que no encolerice a Hitler. Mientras esa reunión tiene lugar, García Baliño comienza a primera hora de la mañana el consabido bombardeo. La cota 496, donde está la división internacional que manda Hans Kahle, sufre la preparación artillera más larga y mortífera de toda la batalla del Ebro, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cuando finaliza el bombardeo, la cota, que era un bosquecillo, es una altura pelada de la que brotan algunos troncos de árbol astillados, sin ramas ni hojas. Terminó el bombardeo allí, los pinos que había encima de la montaña aquella, todos estaban a pique. Y un bombardeo son malos. Y en ese momento comienzan el asalto 2 tabores de moros de Melilla. Yo veía que antes de entrar en combate, sobre todo cuando íbamos en camiones, se ponía a cantar una canción monótona que a mí me ponía los pelos de punta, no sabía lo que era. Y cada vez que íbamos en combate los tíos, yo luego me enteré, lo que cantan es unas suras del Corán en donde se pide que el guerrero que va a morir vaya al paraíso. Los internacionales sienten pánico ante esas tropas, de las que se cuenta que abren el vientre de los enemigos para llenarlo de piedras y que les cortan los genitales y los meten en la boca. Los moros avanzan limpiando las trincheras con bombas de mano cada 10 metros. Es una oleada imparable y tomarán la cota. Hice daño en los codos y en la rodilla, y en aquel momento entró un señor, un enemigo, en la puerta, y claro, me distinguió por detrás que estaba la claraboya de por donde había entrado. Pero el hombre me disparó un tiro a la cabeza en lugar de tirarme al cuerpo. Yo desde el suelo, yo generalmente ni sacaba la pistola cuando operaba, pero ahí, porque era de noche generalmente, pero ahí la llevaba en la mano, le disparé 3 tiros y era la única persona que he tenido que matar, y él al mismo tiempo avanzó para pincharme con la ametralladora que tenía rusa, y no me pinchó porque el pobre cayó, pero si no me pasa como a un pollo, vamos. Miquel Girós está con una brigada de internacionales. La fiebre le ha subido a 41 grados y se pasa varios días atontado. Ha contraído, como otros compañeros, el paludismo debido a la picadura de alguno de los muchos mosquitos que pueblan las charcas. Eso le libra de sufrir los siguientes asaltos de los temidos moros. Nosotros a los moros no los podíamos ver. Además, ellos tampoco seguramente nos podían ver a nosotros. Pero es que los moros tenían ya de sí, y ya los habían traído aquí a España, mira, que podían hacer lo que querían. O sea, que si querían matar, mataban, si querían violar, violaban, y si querían, mira, si te despojaban de todo. Porque la primera cosa que nos han explicado los que cayeron prisioneros, enseguida les quitaron las botas, les quitaron, si tenían un chaquetón bonito o lo que sea, todo se lo quitaron. Franco reprocha a Hitler haberle olvidado al provocar el problema de Checoslovaquia. Sabe que solo le queda una salida: ganar cuanto antes esa batalla que está a punto de cumplir 2 meses. El 21 de septiembre, el primer ministro de la República interviene ante la Sociedad de Naciones en Ginebra para anunciar la retirada de las brigadas internacionales.
Durante meses se ha discutido si esa retirada debía ser proporcional a los hombres que combaten en cada lado, o total, o numéricamente idéntica. Ahora Negrín toma la iniciativa de forma unilateral. El general Rojo sabe desde hace días que los internacionales se van, pero no le preocupa en exceso su marcha porque ya no significan mucho desde el punto de vista numérico. Lo que sí le inquieta es la incorporación de nuevos reemplazos. Las levas en Cataluña están agotadas. La ofensiva que se inició en Levante no marcha bien y el general Vicente Rojo teme que se cumplan sus peores temores, que ese ataque se quede en un amago y lo del Ebro empeore por falta de expectativas de ruptura en otros frentes. En la Terra Alta ha comenzado el otoño y con él las lluvias. El día 23 es el último en el frente para los brigadistas internacionales, que se despiden resistiendo un poderoso ataque de los tanques y aviones enemigos. Muchos perecen en ese adiós. Solo en el batallón inglés hay más de 40 muertos. Alva Bessie, el guionista americano que está encuadrado en la Lincoln, recordará siempre estos combates como los más duros que ha vivido, y así lo escribe en su diario. La tercera compañía, mandada por Bill Wheeler, ha sido atacada por 3 sitios a la vez. Algunos hombres de la 11 División que estaban mezclados con ellos han levantado una bandera blanca. Tom Page ha matado a 2 de ellos. Hemos perdido casi una compañía. Más de 6.000 brigadistas abandonan el Ebro en cumplimiento de unos acuerdos que suponen la repatriación de unos 10.000 hombres por cada bando. Una repatriación que en el lado franquista de ese frente no se va a hacer notar porque no hay tropas de infantería extranjera, solo de artillería y aviación. Eran internacionales. Luego, al poco tiempo ya empezaron a retirarlos, pero ahí eran internacionales, gente muy buena, gente magnífica. Lo que pasa es que, y además, si no los retiran, claro, son las cosas que han pasado que no son para explicar. Pues yo no sé lo que hubiese pasado, porque era una punta de lanza de la República, las unidades de internacionales, gente muy motivada, muchos de ellos tenían experiencia de guerra, y bueno, era gente muy dura. Valentín González, el campesino, vuelve a asumir el mando de su división, la 46, aunque intenta argumentar para evitarlo que no tiene siquiera uniforme de campaña. Al final, va a resultar que este hombre, al que temen sus soldados, tiene vocación de emboscado, como muchos comentan. El reestreno de El Campesino no puede ser más catastrófico. Su división no cesa de perder terreno, y, mientras sus fuerzas retroceden, él está lejos del frente, con un ataque de miedo, según Lister, que le destituye. Ni Modesto ni Tagüeña le compadecen. También ellos le consideran un cobarde. Campesino era un pirao y además no era ni valiente, era un exaltado y el campesino es otra cosa, ¿verdad? Entre ellos mismos está desacreditado, ¿no? Se marchó a Rusia, lo tuvieron que echar de la Academia Frunze, de donde salió perfectamente instruido Lister. Lister era inteligente, era un cantero, pero era un tío inteligente. Muy duros, bueno, muy duros, es que no podía ser blandos, y si es blando se lo comen. Es el momento de hacer recuento de la ofensiva. 23.000 bajas en el lado franquista y 30.000 en el republicano. La lluvia se adueña de la Terra Alta, y eso, al menos, da un respiro. Los aguaceros impiden la actividad de la aviación y de la artillería, y a nadie se le ocurriría en un frente embarrado utilizar la infantería en solitario. El 27 de septiembre, Chamberlain envía una nota urgente a Mussolini para que medie entre él y Hitler. Los británicos estarían dispuestos a aceptar que los nazis entren en los Sudetes. Manuel Azaña, el presidente de la República, ya no es el hombre deprimido de las últimas semanas. La situación europea le lleva a considerar evidente la conversión de nuestra guerra particular
en un capítulo de la más amplia que va a desarrollarse. Hitler convoca a los presidentes francés, británico e italiano a reunirse con él en Múnich el día 29. Ni los checoslovacos ni los rusos son invitados a esa conferencia. Cuando termina el agotador encuentro, el dictador nazi sale eufórico. Todos han aceptado las condiciones que ha impuesto. Los alemanes entrarán en Checoslovaquia. Aún encuentra tiempo Chamberlain para reunirse con Hitler al día siguiente. Los ingleses quieren sondear al dictador alemán sobre la posibilidad de presionar al caudillo para que acepte una paz negociada. Hitler responde con una gran carcajada. La carcajada de Hitler representa el fin de la República Española y el fin de la esperanza de Manuel Azaña en conseguir convencer a las potencias democráticas de que la primera batalla de la guerra europea se va a perder si ingleses y franceses dejan solos a los republicanos. Checoslovaquia, la única democracia de Europa Central amiga de la República Española, ha sido traicionada. El general checo Siroví exclama: «Hemos sido abandonados, estamos solos. La República también está ahora sola». Rojo recibe una segunda mala noticia. La ofensiva republicana de Levante se ha estabilizado definitivamente. Franco celebra el segundo aniversario de su nombramiento como jefe del alzamiento y hace un discurso encendido ante las noticias de Alemania. Batalla de Múnich, con su victoria de la paz, podemos llamar a la que acaba de librarse en tierras germánicas, en la que la política de sinceridad de los hombres de Estado triunfó sobre las maquinaciones y amenazas bolcheviques. Por ello, el triunfo de la verdad y la justicia sonaron a cantos fúnebres en el Campo Rojo. En el Ebro las lluvias han cesado. El fuerte temporal, que ha azotado toda la Terra Alta como para establecer un compás de espera mientras se despejaba el panorama internacional, se aleja. Es hora de recomenzar los combates. Desde la venta de Camposines, el general Rojo sigue el desarrollo de un nuevo combate que ha comenzado a las 10 de la mañana en este mes de octubre. Como siempre, un derroche de proyectiles que se combina con las oleadas de bombardeo. Piensa que sus hombres han quedado pulverizados. Pero cuando la infantería franquista salta de sus trincheras, en medio del polvo sin despejar, un día más vuelve a escuchar los disparos con que responden sus tropas. Roberto Llanza ha echado de menos la acción los días de lluvia. Entregado a la lectura en una chabola cerca de Corbera, celebra que al fin esta noche los rojos se hayan decidido algo más que amagar. El combate solo dura 2 horas, en medio de una gran oscuridad, y es con bombas de mano y cuerpo a cuerpo, una técnica con la que han recuperado muchas posiciones perdidas. Nuestra especialidad era la noche. Yo por eso, la oscuridad y la noche, yo ya nunca tengo recelo. La noche es para todos, y si sabes moverte en ella, tienes ventaja. O sea que, a mí, la oscuridad ha sido mi salvación. Yo vivo por la oscuridad. Yo no desenfundaba ni la pistola, yo iba al asunto, ¿no? A mover mi gente, ¿no? El día 15, en Cádiz, el general Queipo de Llano preside la ceremonia de despedida de los 10.000 legionarios italianos evacuados para cumplir con los acuerdos de la Sociedad de Naciones. Quedan en España unos 30.000 italianos más y dejan atrás casi unos 4.000 muertos. 2 días después, en Montserrat, los representantes de los brigadistas que van a partir son agasajados por Juan Negrín. Cuando vengan días mejores a nuestro país, les dice el presidente del gobierno, España os acogerá como los mejores de sus hijos. No sois extranjeros, habéis adquirido el derecho a ser considerados ciudadanos españoles. El día 23 de octubre, el caudillo convoca su consejo de guerra. El general Martínez de Campos, jefe de su artillería, expone que, mientras se produce el ablandamiento artillero, los republicanos se ocultan hasta que sobrevenga el asalto de la infantería.
Y si, ha dicho García Baliño, la infantería avanzase mientras tanto hasta las posiciones más cercanas al enemigo, de manera que éste no tuviera tiempo de reaccionar. La nueva maniobra va a consistir en entretener a los republicanos en todo el frente, comprendido entre Fayón y la venta de Camposines, mientras la operación principal se llevará a cabo en el flanco derecho mediante dos ataques, uno sobre la Sierra de Cabals y otro, secundario, sobre la de Pàndols. A García Baliño, su responsable, se le confían 5 divisiones, más de 500 cañones, 3 compañías de morteros y 2 agrupaciones de tanques. Más de 50.000 hombres, bien apoyados, se preparan para este empuje que se quiere definitivo. La falta de víveres se hace notar en algunas unidades. Unos soldados no tienen que llevarse a la boca y otros, en cambio, no pasan hambre. No, nunca. Tirábamos comida nosotros. O sea que la organización, ya sea del mando tal, buena y buena. Joan Cardona y sus compañeros son de los que tienen peor suerte y han comenzado a comer ratas de agua. Unas ratas gordas como conejos que hacen a la brasa con una preparación especial de hierbas. Es un gran descubrimiento gastronómico, especialmente interesante cuando se interrumpe el suministro. Pero yo creo que una vez que tuve maneras de pesarme, había adelgazado 30 kilos, no 30, pero 15 kilos, sí, una cosa así. Pero de miedo, que también adelgaza el miedo. A Modesto no le cabe duda de que va a haber otra gran ofensiva, y los soldados se afanan en jornadas agotadoras. Se plantan minas en los campos, se tienden alambradas, se cavan zanjas y se construyen nidos de ametralladoras. El día 28 Barcelona despide a los brigadistas. Dolores Ibarruri, pasionaria, habla a las mujeres españolas. Cuando los años pasen y las heridas se vayan restañando, hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales. Contadles cómo lo abandonaron todo, cariño, patria, hogar, fortuna, y vinieron a nosotros a decirnos: aquí estamos, vuestra causa, la causa de España, es nuestra misma causa. Y añade: podéis iros con orgullo, pues sois historia, sois leyenda, sois ejemplo heroico de solidaridad y universalidad de la democracia. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved. Milton Wolfe es el jefe de la brigada americana conocida como la Lincoln. Wolfe, que mide 2 metros de altura, encabeza el desfile, con su figura desgarbada, marcado por la emoción. Nunca olvidará a España y los camaradas muertos. $35.000 voluntarios acudieron un día para ayudar a la República. Ahora quedan menos de 10.000. Por el contrario, en el lado franquista, a los 70.000 mercenarios marroquíes se sumaron 80.000 italianos, casi 20.000 alemanes, 10.000 portugueses y unos 700 irlandeses. Entre los italianos y los españoles que están en el lado franquista no hay buena sintonía. El sargento Antonio Castro nunca ha apreciado su actitud en el combate. Flojos. Nosotros fuimos desde Segovia, o sea que estando desde Segovia nos trasladaron a todo el regimiento en un tren militar a Monreal del Campo, precisamente para cubrir las bajas, o sea, la baja no, el hueco que habían dejado los italianos con lo de Guadalajara. Eso fue lo que hicimos nosotros allí.
Faltan unas horas para la gran ofensiva, y Miguel Nieto se entretiene disparando a los perros que merodean por las cercanías de las trincheras. Al principio ladraban sin parar, desquiciados por los sonidos de las bombas. Ahora vagan en jaurías y les disputan a las ratas los cadáveres que están en tierra de nadie o han sido enterrados apresuradamente bajo un palmo de tierra. Ha llegado el día 30, la fecha señalada por Franco para que comience la que espera sea la última ofensiva. Su puesto, desde la primera hora, está en el Col del Moro. Cada batería tiene designado el objetivo a castigar en una fotografía panorámica. El frente que cubren no llega a los 2 kilómetros y hay un cañón cada 7 metros. A las 6 de la mañana todos disparan al tiempo. Lo harán así durante 3 horas. Jesús Latorre es un vasco de Murguía que pertenece a una batería alemana. Dispara un cañón del 88 y hace tiro directo contra las trincheras republicanas. Porque empezaron a escapar ya, nosotros tiramos, entonces el general Yago nos mandó tirar nosotros de Bou a tiro fijo, encima de las trincheras. Nosotros a 2 metros de altura de las trincheras, allí explotaban las balas nuestras, eran unas balas así de grandes. Aventura y Soler y a sus compañeros les despiertan las explosiones. Rápidamente penetran en el refugio excavado en la roca. Tiene 8 metros de profundidad y una sola boca. Enseguida, el refugio se llena de gente. Bajo este fuego, la primera de Navarra salta de sus posiciones para superar a la carrera los 400 metros que le separan de la barranca de Cabals. Allí, a menos de 100 metros de las posiciones enemigas, se detienen y protegen a la espera de que finalice el bombardeo. Cuando revientan las últimas granadas, saltan de sus refugios y se lanzan sobre las crestas. En pocos minutos llegan a sus objetivos y a base de bombas de mano y armas blancas ocupan las trincheras y las cuevas de las que van saliendo, aún aturdidos por las explosiones, los republicanos. Más de 500 defensores caen prisioneros, mientras otros tantos mueren reventados por las granadas o pasados a cuchillo. Por eso se metieron en los refugios, lo que nos permitió salir por la llanura donde avanzábamos hacia ellos, y como nos tiraban de la Sierra de Laval, pero era de arriba abajo, pudimos llegar hasta a sus trincheras. Y cuando quisieron reaccionar era tarde ya. Por eso tuvieron tantas bajas y cogimos tantos prisioneros. Los franquistas van tomando con rapidez las cotas más importantes y abriendo una brecha que llega a los 9 kilómetros. En unas horas, todo el terreno limitado por la carretera de Gandesa a Tortosa y la de Pinel a Benissanet está bajo su control. Desde arriba, la aviación continúa con su trabajo. Los aparatos sueltan descarga tras descarga, bombas que provocan gigantescas explosiones entre los peñascos de la sierra. Por fin, Franco ha conseguido romper el frente. Había bombardeos de aviación tan tremendos que bombas de 500 kilos o más, yo sé que estamos en tierra, cuerpo a tierra, y la deflagración de las bombas no levantaba del suelo. Eso eran los Junkers nuestros, que pasaban en oleadas sucesivas bombardeando toda la línea. A la mañana siguiente, el general Vigón se presenta en el Puig de la Liga, donde está concentrado lo que queda del tercio de Montserrat. Al general le parecen suficientes para conseguir el objetivo principal de la jornada, el Cerro de Sant Marc. En pocos minutos, los requetés tomarán la cumbre, lo que abre una puerta para descolgarse sobre el Ebro y arrinconar contra el río al enemigo. Pero los republicanos plantan cara con una furia indescriptible. Uno de los escenarios más sangrientos de la batalla, la cota 666, la llave de la Sierra de Pàndols, aguanta hasta la noche del 1 de noviembre. Esa madrugada, los regulares de la 84 División se lanzan hacia arriba con bombas de mano.
Las explosiones secas se unen a los rebotes del sonido cuando las granadas caen por las barrancas, repletas de cadáveres en avanzado estado de putrefacción, y se multiplican los ecos. Y tras las 666 van cayendo las cotas cercanas. La resistencia republicana se desmorona. El quinto cuerpo de ejército de Lister ha sido derrotado y Modesto intenta recomponer el desastre, rehaciendo las líneas. El día 4 los franquistas alcanzan las orillas del Ebro en 2 puntos. Pero el general Fidel Dávila se da cuenta de que el enemigo trata de restablecer su línea entre Camposines y Mora y manda a García Baliño atacar la sierra del Esperles y bajar luego hasta el Ebro sobre la carretera de Camposines para ocupar las márgenes del río entre Mora y Ascó. La 74 División ocupa Miravet y enlaza con la 105 en Xerta. El general Rojo recaba el visto bueno de Negrín para iniciar una operación en el Segre. Estamos obligados a agotar todos los recursos para estar tranquilos de haber apoyado a este ejército cuanto nos ha sido posible. El primer ministro le da su autorización. Mientras, los franquistas ordenan de nuevo abrir las compuertas de Camarasa, pero esta vez el agua no sube tanto como para impedir el paso de las tropas. Rojo teme que se pierdan Benissanet e incluso Mora. Eso haría que solo quedase en poder de su ejército una reducida cabeza de puente. Un creciente desaliento le invade. Y en efecto, la primera división de Navarra, mandada por el coronel Moro Micián, toma Benissanet el 6 de noviembre. Sus ametralladoras ya tienen a tiro Mora de Ebro, y la carretera de Camposines queda prácticamente en poder de sus unidades. Modesto comprende que un repliegue es obligado, y Rojo no espera mucho del ejército del Este. Sin embargo, sus hombres cruzarán el Segre y atacarán la bolsa franquista de Serós. Joan Cardona es uno de los que hace ese cruce. Ha visto llegar a los pontoneros cargados con barquitas y tablones de madera. En un tiempo que le parece cortísimo, dejan listas las pasarelas. Antes de que caiga la noche, todo el material está preparado para el paso. Y luego la luna, que no aparece, protege la ofensiva. El quinto cuerpo de ejército ha quedado literalmente barrido. Le corresponde a Manuel Tagüeña hacerse cargo de las tropas y actuar cuanto antes, porque una división franquista ha tomado el vértice de la Picosa y está a punto de caer sobre ellos. Tagüeña ordena que todo el Estado Mayor del quinto cuerpo pase al otro lado del río junto con los restos de 2 divisiones. Tiene que defender una bolsa cada vez más estrecha. Y mientras resiste, debe reorganizar las fuerzas al otro lado del Ebro, que ha de ser rápidamente fortificado. Poco a poco comienza a preparar la demolición de los puntos de paso tan trabajosamente construidos durante más de 3 meses. Gregorio Martínez repasa el río con su brigada. Lo hace por Benifallet. Todos los combatientes están deprimidos. Hay una explosión gigantesca seguida de otras más y un despliegue de chispas que anuncian que ya no hay puente. Gregorio es uno de los muchos que quedan malheridos por la explosión. Joan Cardona ve cómo el empuje de las aguas del Segre se lleva por delante la pasarela por la que cruzaron en Serós y cómo el enemigo les impide la retirada con la aviación. Parece el fin del mundo. Los hombres se encogen en la trinchera mientras contemplan a los que se tiran al río aterrados. Los que no saben nadar se ahogan. Los que saben también porque la corriente les puede. 10 horas más tarde se hará el silencio. 2 cuerpos de ejército franquistas comienzan el envolvimiento de Camposines. García Baliño teme que se convierta en una cabeza de puente que englobe la sierra y los pueblos de Ribarroja, Flix y Ascó, y que pueda ser defendida desde la otra orilla del río. Así que planifica un ataque de Yagüe por el norte, en dirección a la Fatarella, y otro de las divisiones del Maestrazgo hacia Flix. La fuerte lluvia del día 10 no ha servido sino para retrasar lo inevitable.
el envolvimiento definitivo del nudo de Camposines. Las tropas marroquíes rebasan el formidable conjunto de fortificaciones y aniquilan a la guarnición. El día 14, los hombres de la 4ª División ocupan la Fatarella. Es 15 de noviembre, una densa niebla cubre el río, y la vegetación que surge de la bruma tiene el mismo aspecto aterido que los combatientes que se mantienen en la orilla, atentos a cualquier sonido que indique la posible presencia del enemigo. Tagüeña quiere repasar el Ebro con los miles de hombres y el material restante sin cometer errores. A su favor tiene una circunstancia meteorológica, la niebla, una táctica, el enemigo ha perdido contacto con sus vanguardias, y una estratégica, el excelente estado de los principales medios de paso. El puente de hierro de Flix está en perfectas condiciones y hay junto a él varias compuertas. En Ribarroja, Flix y Ascó esperan camufladas 3 pasarelas que pueden tenderse en cuanto llegue la noche. Y además hay una gran concentración de barcas. Con las primeras sombras, Tagüeña da la señal para que comience la retirada. La 11 Brigada y parte de la 15 cruzan por la pasarela de Ribarroja. El resto de la 15 por el puente de Flix. Los 6 últimos tanques por la compuerta pesada. La 31 Brigada por la pasarela del sur de Flix y la 33 por la pasarela del norte de Ascó. La 13 Brigada, formada exclusivamente por españoles desde el final de septiembre, es quien está cubriendo el paso de todos los demás. A las 11 de la noche reciben la orden de replegarse. Es como el último golpe del cierre de un abanico. Los hombres cruzan el puente de Flix sin apresurar el paso. Saben que son los últimos, los que han cubierto las espaldas de sus compañeros. Y por encima del cansancio está el legítimo orgullo de haber desafiado hasta el final, durante 4 meses, a un ejército que les superaba en número, en artillería, en aviación, en tanques. La luna, en cuarto creciente, apenas hace notar su presencia. A esas alturas, pocos piensan que la República puede ganar la guerra. Pero han luchado de una forma sobrehumana. Han aguantado lo que es casi imposible imaginar. Hacia el río no fue una desbandada. La desbandada se produjo una vez se cruzado el río. Además se cruzó el río, las fuerzas empezaron a correr, a tirar los fusiles por las cunetas y cada uno se iba a su casa, ¿sí? Intentaba irse a su casa. Pues hombres derrotados, totalmente derrotados. No hablaban, vamos. Intentaban ganar la otra orilla lo más rápidamente posible, claro. Una vez cruzada la otra orilla es cuando ya tiraban las armas, entonces ya ha habido una desmoralización total. A las 4:30 de la madrugada, los últimos cruzan el puente. 15 minutos después, Tagüeña ordena su voladura. Yo creía que tenía tiempo de pasar y salí. Me cago. Lo primero que me encontré, uno que me puso la mano en el hombro. Dice, Masó, ¿eres tú? Digo, sí. Ay, ¿qué es el teniente Higuera? Vaya, pero ¿qué haces aquí? Pero si toda la compañía ya está al otro lado. Ay, pues yo estaba aquí esperando que pasara la gente. Y a las 4 de la mañana, el teniente coronel Tagüeña fue el que encendió la alarma, prendió fuego a la mecha. Y a las 4 y un poco más, voló.
Ahí se acabó la batalla del Ebro. El destino de la República se ha jugado allí, en esa batalla que Rojo comenzó para distraer al enemigo que acosaba a Levante y que Franco convirtió en una cuestión de prestigio. 130.000 hombres de ambos lados han quedado heridos o muertos entre las viñas, los olivos, los picos desnudos, las escarpaduras o las vegas de la Terra Alta. De cuando en cuando, un estampido anuncia que la guerra no ha terminado, pero durante unos días solo se oye el río. La guerra, podrían aprovechar la circunstancia para arrebatarles la hegemonía que disfrutan. Porque teníamos un sistema de que abandonábamos una trinchera y hasta que no llegamos a la otra no abandonamos la totalidad de los soldados que había en aquella trinchera. Aunque los mandos franquistas dan la ofensiva por fracasada, los combates por las cotas de Cabals prosiguen furiosamente. Y todo ese esfuerzo de vidas para arrebatarles a los republicanos únicamente unos 21 kilómetros cuadrados. Yo nunca pensé salir vivo de allí. No, aquellos días no pensaba, no. Entre la sed que pasaba, la escasez de agua, y entre los tiros que había allí, aquello era una ensalada que no... era mala de digerir. El 12 de septiembre, en Nuremberg, Hitler lanza un virulento discurso ante el Congreso del Partido Nazi. Sus palabras son inequívocas. Alemania intervendrá en Checoslovaquia. A Franco, la determinación tomada por el líder alemán le resulta una mala noticia. Si hay guerra europea, la República se pondría del lado de Francia e Inglaterra, y el nuevo mapa le dejaría aislado. La guerra de España podría dar un vuelco espectacular. El día 14, Franco ordena, pues, al general Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, que solicite explicaciones a los gobiernos italiano y alemán acerca de sus planes con respecto a España en caso de que el conflicto... En su unidad no ha habido ningún brote epidémico ni casos de malnutrición graves. Ahora, gracias a las frutas y legumbres que recogen en la huerta de Mora de Ebro, espera que no les falten las vitaminas que no contienen los alimentos secos y en conserva que les envía Intendencia. Rojo está también disgustado con su aviación. Mientras los franquistas estrenan aparatos de última generación, sus hombres apenas reciben protección. Y no solo eso, sino que, como le reprocha a Hidalgo de Cisneros, jefe de los aviadores republicanos, los ametrallamientos a veces se hacen sobre las líneas propias. La superioridad de la aviación franquista es cada vez más evidente. El héroe de la aviación franquista, Joaquín García Morato, que pilota con su escuadrilla los Fiat italianos, desarrolla a placer su invento de ametrallamiento en cadena. Mientras Yagüe parece convencido de que la batalla se acerca a su fin, García Baliño se muestra pesimista. A su parecer, no hay apenas terreno para la maniobra. Su único consuelo es el desgaste que siguen provocando en el enemigo, que reconoce haber sufrido en esta nueva ofensiva 8.000 bajas. En medio de ese debilitamiento recíproco, el general Rojo duda. ¿Debe continuar la lucha a ultranza o efectuar un repliegue a la orilla norte del río, considerando que la finalidad estratégica que motivó el paso se ha cumplido? Negrini y los comunistas no quieren contemplar esa retirada. Sería un severo golpe moral. Y los militares republicanos y socialistas descontentos con el devenir del contrario.
La instrucción de Modesto es tajante. No se puede perder ni una sola posición. Si la ocupa el enemigo, hay que contraatacar rápidamente, librando a su alrededor cuantas batallas sean precisas, pero asegurando siempre que quede en poder de la República. Las cotas se pierden y se ganan en pocas horas a costa de las bajas que sea preciso. Las divisiones franquistas tienen Corbera a su alcance y la impresión de sus generales es muy optimista. Y ese optimismo se acrecienta cuando, tras una lucha feroz, los legionarios de la 18 Bandera toman Corbera a costa de perder un centenar de hombres. Dos días después, los soldados de la Primera de Navarra intentan conquistar las cimas de la Sierra de Cabals. Pero al no conseguir desbordar a los republicanos por la izquierda, los hombres de García Baliño que se adentran por el centro se ven envueltos por un mortal fuego cruzado. No les queda otro remedio que desistir y poner el énfasis en la Sierra de Laval, donde las cotas son mucho más bajas. El general Rojo le cuenta a su amigo, el general Matallana, que es urgente que el ejército de Levante haga lo imposible por ayudarles. Un ataque por la zona de la costa o uno en la zona del Bajo Segre podría aliviar la presión. Pedro Mateo Merino ha sido destinado a la recolección de una cosecha en peligro. Posines, tomando Corbera. Franco sigue descartando otras maniobras más fáciles. Está empecinado en destruir ese ejército, cuyo aniquilamiento, dice, es necesario para los fines victoriosos de la guerra, y sabe Dios si se habría presentado una ocasión más propicia que la actual. El 3 de septiembre, la Primera División de Navarra se prepara para atacar por el lado derecho del frente la Sierra de Laval. 3 divisiones más la acompañarán, una por el centro y 2 por la izquierda. El ablandamiento artillero, en el que se emplean más de 300 piezas, comienza. Es un despliegue que solo tiene parangón con algunas de las más famosas batallas de la Primera Guerra Mundial. Otro bombardeo, allí teníamos un refugio y me quedé a la entrada, no me gustaba esconderme al final. Y ten en cuenta que al tirar las bombas te quedaba sin aire, sin oxígeno, un momento, y era que la explosión, pues, en fin, alejaba el oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. El bombardeo, al que sigue el ataque de la aviación, es mucho más eficaz que otras veces. Todo un batallón republicano queda enterrado bajo las piedras en una de las cotas. Y luego llega el asalto de una infantería especializada en chocar con el... El 30 de agosto, el gobierno inglés se reúne para hablar de las pretensiones alemanas sobre la región checoslovaca de los Sudetes. Su decisión es esencial, porque Francia no quiere cumplir sus compromisos con los checos en solitario, y la Unión Soviética solo lo haría en caso de que Francia diera ese paso. El primer ministro inglés, Chamberlain, expone su doctrina. No debemos transmitir a Hitler una amenaza en el sentido de que si invade Checoslovaquia le declararíamos la guerra. Un mes después de iniciada la batalla del Ebro, Franco hace una constatación. Sus fuerzas están en inferioridad táctica frente a los republicanos, y para remediarlo, decide reforzar aún más sus tropas. La Primera División de Navarra, que está en el frente de Levante, se incorpora a la lucha. Sus fuerzas serán a partir de ahora 8 divisiones, más de 300 baterías, más de 500 aviones y un centenar de tanques.
La nueva ofensiva trata de ocupar la Sierra de Cabals, arrebatándoles a los republicanos sus excelentes observatorios y puestos de tiro en esa zona, y avanzar hacia la venta de campamentos.